es la opacidad y también es la impunidad. Opacidad e impunidad, más la escandalosa corrupción, es también lo que caracteriza al FOAPROA. Este mecanismo mediante el cual, después del colapso económico, conocido como el error de diciembre de 1994, generó un rescate bancario que se fue acumulando hasta reunir una cifra de 552,000 millones de pesos en abril de 1998, y que se fue creciendo hasta que el 12 de diciembre de ese mismo año, 1998, hoy hace 25 años, un cuarto de siglo, las bancadas del PRI y del PAN se pusieron de acuerdo para legalizar todo lo irregular y no castigar absolutamente a nadie, ni los privados, ni los funcionarios que propiciaron esta impunidad. Hoy, Alejandro, hace 25 años, en un día de la Virgen de Guadalupe, se convalidó en la Cámara de Diputados el FOAPROA. Ese fideicomiso que convierte en deuda pública el rescate bancario de empresarios, de los banqueros que ya habían quebrado sus bancos, pues rescatados, de políticos, muchos de ellos del PRI, pero también del PAN. Y fueron estas dos bancadas, las del PRI y la del PAN, que se unieron para aprobar esto que seguimos pagando hasta el día de hoy. Sí, uno de los más tenaces opositores a la convalidación de esta deuda privada en deuda pública en 1998 era un personaje que dirigía un partido político, el PRD. Se llama Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México, y en un libro que escribió que se llama FOAPROA, Expediente Abierto, afirmó que Zedillo decidió realizar un salvamento encubierto con el propósito de la protección al ahorro, usando como medio al FOAPROA, un fideicomiso que sin facultades legales funcionó en la práctica como una gran paraestatal tecnocrática con todos los vicios habidos y por haber, y manejado por funcionarios con un desaforado afán de privilegiar a unos cuantos a costillas del erario. Un auténtico barril sin fondo. López Obrador hasta ahora denuncia que el saqueo que en 1998 equivalía a 600,000 millones de pesos se ha duplicado y actualmente se paga alrededor de 50,000 millones solo por intereses. En palabras del presidente López Obrador, este rescate fue el saqueo más grande del cual se tenga memoria en México desde la época colonial. Pero ¿dónde están esos personajes, sobre todo los que avalaron en la Cámara de Diputados ese 12 de diciembre de 1998 el FOAPROA? Hombre, están hoy en el equipo de la candidata del PRI, Xóchitl Gálvez. Para empezar, uno de los más tenaces promotores de legalizar el FOAPROA es el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Krill Miranda, quien era en ese entonces diputado federal del PAN y era presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Dijo en aquel año
hace 25 años, Santiago Krill, para convalidar el FOBAPROA y crear el Instituto Nacional para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAB, lo siguiente. Con el dictamen y el proyecto de decreto que se pone a su consideración, tenemos la gran oportunidad de empezar a resolver una crisis que se ha vuelto permanente y que pone también, desafortunadamente, en duda los avances políticos logrados en los últimos años. Compañeras y compañeros, en su voto favorable al proyecto de decreto está la respuesta del bienestar del país. Eso dijo Santiago Krill hace 25 años, cuando ya era evidente, Alejandro, lo tengo perfectamente presente, que había habido un acuerdo entre Zedillo, el secretario de Hacienda, que era José Ángel Gurría, el personaje que ahora es el encargado del plan de gobierno de Xóchitl Gálvez, y Felipe Calderón, que era el presidente del PAN en aquel momento. Un segundo personaje que también está ahí y en su importancia lo pondría como el más importante después de Ernesto Zedillo en la aprobación de el FOBAPROA, en la validación de ese saqueo, es José Ángel Gurría. ¿Quién es este señor? Bueno, entonces él era el secretario de Hacienda y era el encargado de argumentar frente a la Cámara de Diputados, ante los diputados, por abogar ante ellos, porque le aprobaran que fue pues tal cual, el más grande saqueo, el barril sin fondo y el más grande saqueo desde la colonia. Ahora, este mismo personaje, José Ángel Gurría, es el encargado de preparar el proyecto de nación a Xóchitl Gálvez. Imagínese usted, no solamente es que José Ángel Gurría esté dentro del equipo de Xóchitl Gálvez, sino lo interesante aquí es que Xóchitl Gálvez se lo trajo para hacerle el proyecto de nación. ¿Cuál es el proyecto de nación que puede salir de alguien que hace 25 años a todos ustedes y a mí, y pues obviamente al señor Delgado y a Luis y a Ilse que están allá, a todos nosotros nos está costando todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años? Ese personaje que debería conocerse como el impuesto Gurría, pues está en el equipo de Xóchitl Gálvez. Tal cual. Y nuestro compañero Obed Rosas hizo este reportaje que usted puede leer de manera íntegra en Sin embargo MX, y le presentamos esta parte en video. Hace 25 años fue aprobado en la Cámara de Diputados el FOBAPROA, un fideicomiso mediante el cual se convirtió en deuda pública el rescate bancario de empresarios, banqueros y políticos cuyas responsabilidades quedaron impunes por decisión de las bancadas del PRI y PAN. La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y fue aprobada por el PAN, presidido por Felipe Calderón, quien actualmente se encuentra refugiado en España. Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, fue entonces el principal opositor al FOBAPROA, y hasta la fecha ha denunciado que el saqueo, que en 1998 equivalía a 600,000 millones de pesos, se ha duplicado y anualmente se paga alrededor de 50,000 millones de pesos solo por concepto de intereses. Varios personajes que fueron clave en este rescate bancario hoy en día integran el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez. Tal es el caso del panista Santiago Krill Miranda, actual coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez; José Ángel Gurría, el encargado de construir el proyecto de gobierno de la oposición. También son partícipes Vicente Fox, quien como gobernador de Guanajuato participó junto con Diego Fernández de Ceballos en las negociaciones con el gobierno. Ambos
hoy en día son impulsores de la campaña de Xóchitl. Felipe Calderón, exdirigente del PAN, y Fernando Gómez Montt, el encargado del tema de justicia de Xóchitl Gálvez, que se desempeñó como abogado del banquero Carlos Cabal Peniche, quien financió campañas del PRI y que al mismo tiempo resultó beneficiado en el rescate bancario. Ahora, un cuarto de siglo después, los mexicanos siguen pagando la decisión de ese rescate. En su libro Hijos del Neoliberalismo, la periodista Ana Lilia Pérez señala que al 31 de diciembre, cuando el rescate bancario ya estaba en manos del IPAB, la deuda neta era de 687,844 millones de pesos y para diciembre ascendía a 262,289 millones de pesos. El monto del erario que se ha pagado por la deuda del Fobaproa a enero de 2023 asciende a 1,280,000 millones de pesos. Y en efecto, Alejandro, personajes de aquel entonces, 25 años después, siguen vigentes. De uno y otro lado, tanto los que lo avalaron como los que se opusieron. Sí, me quedé pensando, Álvaro, que si esto se dio, esta validación se dio en el 98. Sí. Alguien que nació en los años 90, porque esta deuda es muy probable que se vaya a 75 años. Es probable que dure duda. 75 años en pagarse. Va a estar pagando toda su vida. Toda su vida. Alguien que nació en los años 90 va a estar pagando toda su vida una parte de sus impuestos al Fobaproa. Tal cual, tal cual. Es decir, como se dijo en su momento y que decía el gobierno y el PAN, el PRI, naturalmente, que no era cierto, que esto iba a ser transitorio, pero que si no se hacía, iba a generar una crisis, iba a derrumbar el país, pues esto se ha ido convirtiendo en una bola de nieve que con el paso del tiempo sigue creciendo la deuda, porque lo que se paga anualmente, alrededor de 50,000 millones de pesos, es solamente para el pago del servicio, Solamente es decir, intereses. Intereses, así es. Entonces, lo que se alegaba en aquel momento, lo tengo perfectamente presente porque me tocó cubrirlo en la Cámara de Diputados hace 25 años, era que la deuda chatarra no se incluya en la deuda pública, que los bancos se hagan responsables también de los créditos que mal otorgaron, que no tenían garantías, o los créditos cruzados entre ellos mismos. Los banqueros se prestaban uno al otro, sin ningún sustento. Todo eso hizo generar un colapso, Alejandro. Sí, o sea, si tú, fíjese, casos como este, si tú eras un administrador de una empresa, y tu empresa había fracasado porque tú eras un irresponsable, abandonabas la empresa, lo que sea. Tu empresa había quebrado y coincidía con ese momento y no estabas pagando ya al banco porque tu empresa había quebrado, porque hay muchos casos como eso, principalmente en los bancos. Lo que hicieron fue, no, mi empresa quebró porque por la crisis, entonces al Fobaproa. Si tus ranchos estaban amolados y ya no tenían alternativas, porque eras un pésimo administrador y un pésimo empresario y eras un inútil, como Vicente Fox, entonces las deudas de tu rancho al Fobaproa. Si eras un irresponsable que se paseaba por todo el país en aviones, en vuelos privados, que tenías 4 o 5 Lamborghinis y vehículos de ultra lujo, que tenías una empresa que habías comprado muy barata y aún así la tenías hecha una porquería porque te mantenías gastando el dinero, como era el caso de los banqueros de Salinas,
igual al FOBAPROA. O sea, no solamente había los que quebraron por la crisis provocada por el PRI, sino que también los irresponsables, todos los que habían vivido como reyes en esos años después de las privatizaciones, todos esos créditos al FOBAPROA. Incluso los que habían sido tratados por el Estado siempre con benevolencia, que el Estado los había hecho multimillonarios, como Roberto Hernández, por ejemplo, fueron rescatados, no solamente en su caso, una vez por el FOBAPROA, sino 2 veces. Primero con el FOBAPROA y después con la condonación de impuestos. Eso es, básicamente. Ahora, hay personajes de un lado que están ahora de un lado y también del otro. Mencionabas el caso de Gurría y de Krill, ¿no? Que son casos notables. Estaban Diego Fernández de Ceballos, claro, y también estaba Vicente Fox, claro, porque ellos estaban negociando básicamente como PAN con el PRI, pues como PRIAN, pues, ¿no? Negociando a ver cómo iban a hacer para sacar para validar el fregadazo a los mexicanos. Ya estaba en curso, obviamente ya existía el PRIAN. Claro, claro. Lo creó Carlos Salinas, pero todavía daban la impresión de enfrentarse, particularmente cuando Zedillo. Para sacarse jugo, Álvaro. Sí, y para dejar a un lado a la izquierda y generar un proyecto solamente como el de Estados Unidos de republicanos y demócratas. PRI y PAN. López Obrador les rompe el espinazo, primero cuando en la elección de un año antes, en 1997, desplaza al PAN del segundo lugar en la Cámara de Diputados, primero, y luego con el caso del FOBAPROA, que los une, porque finalmente se ponen de acuerdo. Interviene Vicente Fox, que era gobernador, y ya abiertamente andaba en campaña. Lo anunció el mismo 1997, apenas 2 años después de haber llegado al gobierno de Guanajuato, que utilizó como plataforma para andar moviéndose por todo el país. Intervino Fox, inclusive hizo spots que se transmitieron en radio y televisión pidiendo a los diputados del PAN validar el saqueo. Y Diego Fernández de Ceballos. Spots de radio y televisión, no, perfecto, lo recuerdo. Okay. Y luego, Felipe Calderón, que era el presidente del PAN, le pide a Diego Fernández de Ceballos entrar como negociador. No solamente con el gobierno, sino para convencer a panistas que habían hecho pública una posición de que era una deuda inconstitucional, porque nunca se le pidió autorización al Congreso para contraer deuda. De todo eso se desdijo el PAN. Se desdijo también de castigar a los culpables. No. Y entonces, recuerdo perfectamente que en octubre, Felipe Calderón, después de reunirse con López Obrador en la sede nacional del PAN, Felipe Calderón responde a una declaración que hizo López Obrador en que ya se habían puesto de acuerdo. Dice, ¿qué le picó a Andrés Manuel? Y yo recuerdo que viajé a Morelia, le pedí a López Obrador una entrevista sobre el asunto y me dice, acompáñame a Morelia. Fuimos a Morelia, dice, y vamos haciendo la entrevista en el avión. Y en esa entrevista, López Obrador me cuenta cómo le habló José Ángel Gurría. Le dijo, Andrés Manuel, vente, ya vamos a llegar a un acuerdo. Calderón ya aceptó. Y dice López Obrador, me contó en esa entrevista, dice, claro, ya habían pactado y querían que yo me sumara. Me estaban presionando y fue en días en que el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, que es
del Valle Ruiz, Antonio del Valle. Antonio del Valle Ruiz, y otros estaban presionando que López Obrador iba a llevar al despeñadero a México. Se publica aquella entrevista y claro, en octubre todavía hacen como que quieren negociar y ya estaba la decisión tomada. Se había previsto que apenas empezando, que en octubre mismo, a finales de octubre, iban a validar el FOBAPROA, pero se va hasta el 12 de diciembre, cuando, sin decir agua va, agendan el tema y votan por mayoría los diputados del PAN, los diputados del PRI, los diputados del Partido Verde, hoy aliado del gobierno del presidente López Obrador y de Morena, incluyendo el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, que votaron a favor del FOBAPROA, y se convalida, Alejandro. Es hoy, a esta misma hora, bueno, se estaba discutiendo, se aprobó ya en la noche del mismo 12 de diciembre. Pues ese estaba en esa lista, Álvaro, estaban pues esos personajes que están ahora, pues ¿dónde? En el equipo de Xóchitl Gálvez, ahí están. Ahora, también hay, de este lado, mencionabas tú el caso de Mier, pero también, por ejemplo, Javier Corral. Javier Corral votó a favor del FOBAPROA. Estaba ahí también. Que ahora está en el equipo de Claudia Sheinbaum. Es correcto. Él vota a favor del FOBAPROA, es de los convencidos por Diego Fernández de Ceballos. O bueno, yo creo que ni siquiera necesitaron convencerlo. Pues Bueno, el actual gobernador de Nayarit, de Morena, que se llama el doctor Navarro Quintero, fue uno de los que, siendo diputado federal del PRI, votó a favor del FOBAPROA. Y hay otro alto funcionario del gobierno de México, Marcos Bucio Mújica, que es secretario general del IMSS, que también era diputado y era de la burbuja que encabezaba en la bancada del PRI Núñez, el coordinador de los diputados del PRI, que fue gobernador de Tabasco. Sí, que Arturo Núñez. Que se pelea, apenas llega a la gubernatura con el apoyo de López Obrador. Y se pelea con López Obrador. Y ya se separa. Germán Martínez, naturalmente. A ver, los más notorios, porque es una lista larguísima. Carlos Medina Plasencia, que era el coordinador y que... y que ahora está en el equipo de Xóchitl Gálvez. Claro. Y otro, Álvaro, otro personaje que está también en el equipo de Xóchitl Gálvez es abogado de Cabal Peniche. Fernando Gómez Montt. Que es abogado del Grupo México de Germán Larrea, que es del grupo de Diego Fernández de Ceballos y que hoy encabeza la mesa de justicia de Xóchitl Gálvez. Imagínate, o sea, Fernando Gómez Montt, Cabal Peniche, para empezar, Fernando Gómez Montt es el abogado de un personaje que financió básicamente fraudes electorales, Cabal Peniche, un personaje que se dedicó a financiar campañas del PRI, fraudes electorales. Imagínate tú con qué cara Fernando Gómez Montt se vuelve abogado de alguien que está financiando fraudes electorales. Bueno, con la cara de un defraudador, con esa cara. Y luego, ¿con qué cara lo jalas a tu campaña, Álvaro? Pues es un personaje que se mete a lo del Estado de México, que ya les hemos contado, que está señalado de haber presionado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el caso de la guardería ABC para salvar a los Calderones. O sea, de plano, una colección de joyas de Xóchitl Gálvez y solamente agarrados desde el tema FOBAPROA, ¿eh? No, hombre, pero si le metes por eso nadie quiere hacerse cargo de la mesa anticorrupción. Pues ¿quién va a querer entrarle a eso? No, mejor que ahí se quede la corrupción. Ahí la frase que les encaja perfectamente bien a los de el equipo de Xóchitl Gálvez es: la corrupción somos todos. Sí, hombre. Ese debería ser el lema. Rescatarlo. ¿Por qué no lo rescatan? ¿No?
bonito ahí, Xóchitl Gálvez. La corrupción somos todos. Porque ella, además, el lema no era ese, por supuesto, el lema del tiempos de José López Portillo era la solución somos todos, Sí, ¿te acuerdas? sí. Pero se le cambió, la gente rápido le dijo la corrupción somos todos. Pero porque se parecen un poco la elección de Xóchitl Gálvez a la candidatura, es como la de José López Portillo. Así, simplemente es suya, ¿no? Como si fuera López Portillo, así llegó Xóchitl Gálvez a la candidatura. Sí, porque López Portillo llegó sin competencia. Y además llega a la candidatura y luego no hay competencia. Tal cual, tal cual. Qué bonito. Y fíjate, del otro lado también, obviamente, quien lideraba la oposición al FOA-PROA, López Obrador. ¿Qué diputados había en esa bancada del PRD entonces? Bueno, Pablo Gómez Álvarez. Que hace una gran defensa. Sí, en aquel momento. En aquel momento enfrenta a Gurría desde la tribuna. Sí, también, y que hoy está en la UIF, y también Alfonso Ramírez Cuellar, que era diputado, que estaba en la comisión del FOA-PROA. También Marcelo Ebrard, que era diputado federal independiente, había llegado por el Partido Verde en un acuerdo para hacerse independiente. ¿Y sabes quién? Mario Delgado era secretario técnico de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que encabezaba Ricardo García Sáenz, ya fallecido, y también estaba muy chavito. Estaba joven. Mario Sí. Delgado. Hace 25 años. Bueno, yo también. Todos. No, tú no. Ya eras viejito desde entonces. Pero sí, es hace 25 años de esta infamia que, por supuesto, no debe olvidarse, Alejandro.